hace referencia a un gusano especial, un gusano que lo denominan o lo llaman tolá, que se traduce como gusano carmesí. Y dicen que David al escribir estaba pensando en este gusano tolá o gusano carmesí, que era una especie de gusano que la hembra en especial cuando iba a poner sus huevos para dar vida a nuevos hijos, dice que se adhería al tronco de un árbol de una forma tan estrecha que jamás podía ser despegado de ese árbol. Ella ponía sus huevos donde se pegaba o donde se aferraba, y cuando los gusanos nacían, comenzaban a alimentarse de la madre hasta que ella moría para dar vida a sus hijos. Y cuando dicen que cuando despegaban a la tolá o al gusano carmesí, aquel gusano hembra, dicen que la madera quedaba teñida de rojo. Y es exactamente lo que David intenta expresar. Es lo que ocurrió cuando Cristo fue clavado en el madero. Fue que Cristo se aferró a aquel madero y no hubo nadie que lo sacara y lo quitara del propósito. Y cuando Cristo fue bajado de la cruz, aquella cruz quedó teñida de rojo. Y Cristo murió en aquella cruz para dar vida a otros. Por eso David dice, yo soy gusano. De hecho, hermanos, se dice que el rojo carmesí de este gusano en la antigüedad era obtenido aplastando al gusano, y de este gusano salía el tinte, un tinte rojo. Isaías 53:10 dice que fue la voluntad del Padre aplastar el Hijo. Y cuando el Padre hizo esto, en la cruz del Hijo salió sangre, y esa sangre que nos dio vida a cada uno de nosotros. Se dice que el velo del lugar santísimo tenía porciones de ese rojo, y fue usado también para el cordón del sumo sacerdote, que tenía las porciones de aquel color rojo carmesí. Así que nosotros debemos entender, hermanos, que Cristo le dijo a sus discípulos que era necesario que Él muriera, que era necesario que el trigo muriera para dar vida. Era necesario, Cristo necesitó ser despedazado en la cruz. Fue necesario que Cristo sea aplacado por la ira de Dios para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Pudiéramos tener vida eterna. Así que la cruz del Calvario nos habla de que nosotros fuimos librados de aquel dolor y de aquella ira que le tocó atravesar a Jesús, que le tocó atravesar a nuestro Señor. La cruz nos habla de que Cristo tuvo que experimentar el abandono temporal del Padre para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. Pero lo más maravilloso de todo esto es que cuando Cristo murió, el velo se rasgó y nosotros tuvimos acceso a la presencia de Dios. Tuviéramos acceso a la presencia de Dios. Pero lo que hoy celebramos es que después de que Cristo haya sido bajado de aquel madero, 3 días después, Lucas capítulo 24 va a relatar que las mujeres iban al sepulcro
a llevar especies aromáticas para el cuerpo del Señor, con la preocupación de que quién iba a remover la piedra que estaba tapando aquella cueva o aquella tumba. Pero ellos se encontraron con la piedra de la tumba removida. Y fíjense, un dato importante: un ángel movió la piedra, no la movió. Y Jesús tampoco atravesó la piedra como pudiera haberla atravesado, como atravesó las paredes cuando llegó y se presentó a los discípulos que estaban con miedo aquella noche, sino que un ángel removió la piedra para que Jesús saliera triunfante y vivo de aquella tumba en donde él había sido muerto. Y lo más asombroso es que las mujeres se encontraron con unos ángeles que le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Él ha resucitado. Hermanos, es importante entender y celebrar que Cristo resucitó al tercer día. Pero es importante entender lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese dolor que Cristo padeció en la cruz para que nosotros no lo padeciéramos jamás. Por eso Dios llama al hombre día y noche para que se reconcilien con Él. ¿Por qué? Porque Cristo sabe que el dolor que Él atravesó en la cruz fue la ira de Dios. Y Cristo sabe que el dolor que el ser humano va a pasar en el infierno no es otra cosa más que la ira de Dios manifestada